Hola Edward, ¿cómo estás? Muy bien, 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 gracias a Dios aquí, tomando café en Coffee Train. La parada del café. La última vez que yo bebí algo que decía tren era Night Train y eso da durísimo. Le recomiendo a la gente que Edward, pero tú no tomas. Night Train había que tomárselo porque es un vino primerizo, con un grado de alcohol alto. Edward, ¿qué valor tú le das a la comunicación en tu vida? El valor de la comunicación es importante porque todo comunica. O sea, uno no solamente hace comunicación verbal, ya todo el mundo sabe lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que la comunicación verbal es solamente el 3% de toda la comunicación que hay una comunicación de las cosas, hay una comunicación de instituciones, hay una comunicación de la naturaleza, principalmente esa, hay una comunicación no verbal, que es la comunicación que nos llevó a este nivel de civilización. Cuando no teníamos el idioma, utilizábamos todo nuestro cuerpo para transmitir sensaciones, emociones, situaciones y fuerza, igual que los afectos. Entonces llegó el lenguaje y eso nos permitió dominar el universo, dominar todo lo que nos rodeaba, en el sentido de que pudimos decir que más allá de la colina había un río y ya sabíamos dónde estaba el agua. Podíamos decir lo que al lado de aquella cueva, a donde está el palo grande, había un oso y que ya sabíamos que por ahí no había que ir porque el oso lo iba a devorar. Y luego yo podía decir voy a construir una casa y necesito que me ayudes, y tú me podías decir luego voy a construir la mía y tú me ayudas a mí. Y la comunicación, el lenguaje, lingüística, el lenguaje logró hacer que nos asociáramos. Esto se explica bien en el capítulo 13 de Génesis. Los hombres de toda la tierra se juntaron en una planicie. Vamos a suponer, los hombres que se conocían, que tenían conciencia de ellos, se juntaron en ese solo lugar y empezaron a construir una torre encabezado por un líder. Todo eso fue producto de que teníamos un mismo idioma, un mismo lenguaje, y también había que explicar por qué había tanta diferencia de lenguaje, y era que no sabíamos que el lenguaje tiene mucho que ver con el lenguaje de la naturaleza. El entorno nos enseñó a comunicarnos, los ruidos, los sonidos del hombre primitivo le dieron sentido a la voz. Y esto creó raíces, y esas raíces derivaron en otros lugares, porque esos hombres emigraban a otros lugares y olvidaban las palabras que habían aprendido. Y es como lo dice Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, las cosas eran tan nuevas que había que señalarlas con el dedo. O sea, había que decir que el palo, mira, aquello, y luego había que buscarle un nombre, porque, ¿verdad? Había que ponerle nombre a las cosas, y eso pasa con los hombres cuando van a diferentes lugares. Y lo que para nosotros es mangú, para otros pueblos latinoamericanos es otra cosa. Así que la comunicación es importante por eso. ¿Y de dónde te nace el amor por la comunicación? ¿Por qué tú decides ser comunicador? Porque la comunicación es milagrosa. La comunicación transforma. Cuando tú comunicas con el corazón, tú transformas gente, aunque esa gente no logren hacer contacto con su propio corazón. Esto no se trata, esto es como aquella frase de Carlos Magno: el regalo no de quien lo recibe, sino de quien lo da. Por consiguiente, mi pasión de la comunicación es porque hace que las cosas sean posibles, como esa torre que dice la Biblia que luego destruyó el Espíritu de Dios, que yo no lo creo, porque ahí utiliza un elemento que es la confusión y Dios no confunde. Se confunde usted buscando a Dios, pero Él está siempre claro y no es su intención que usted se confunda. Pero la comunicación provoca el milagro de la vida. A través de las palabras se puede crear imágenes, se puede dibujar a través de las palabras, y la comunicación da ese matiz que no tiene ni la fotografía ni la palabra escrita. La voz tiene ese impacto, esas pausas, esos jadeos del propio sistema respiratorio, transmiten emoción, pasión, indiferencia, sequedad, odio, alegría. Entonces, comunicar siempre va a ser para mí muy importante, incluso cuando no digo nada. Impacto Municipal ha sido una escuela
para muchos de nosotros, por no decir la mayoría. Y quien no ha pasado aún así ha tenido cierta influencia de lo que es impacto municipal. Para ti, ¿qué es impacto municipal? Porque quizá tú puedes verlo de una forma diferente, nosotros quizá podemos verlo bajo otra dimensión. Impacto municipal para mí es un gran error. ¿Ves? Un gran error porque pudimos haber sido dueños de todo, decidimos ser dueños de una esquina, de un rincón, de una parte, de un nombre, y ese nombre nos obligó a acercar como una parcela. Ya decía Mario Benedetti, todas las parcelas del mundo, y cuando digo todas las parcelas estoy hablando del espacio vital en el que yo me desarrollo. El impacto municipal se convirtió en una parcela que había que cuidarla de que no se la robaran, y pusimos verja, pusimos cerca y dejamos entrar lo que creíamos que eran de nosotros, y ellos terminaron siendo lo que quisieron: derribar la pared, tumbar la parcela, y la vendieron y la negociaron, pero la parcela terminaba siendo siempre mía porque yo solamente sabía y tenía conciencia de ello. Entonces, impacto municipal es un error porque, por lo repito, me limitó a un espacio, a una determinada acción concreta que ha dado muchos beneficios y mucha bendición a mucha gente, hasta de los errores, ¿verdad? Uno se siente orgulloso a veces porque equivocarse tiene mucho desconocimiento por dentro, pero lo veo como un error en el sentido de la dimensión del proceso comunicacional. Pudimos haber ido mucho más lejos, pudimos haber llegado a más corazones, pudimos haberlo hecho sin el prejuicio de lo mío, de lo que es mío, de ese egoísmo que tiene la posesión de las cosas. O sea, no poseer creo que es una virtud, detenerse a mirar al que posee con tristeza, porque creo que ahí está todo, y cuando todo está en todo, como dice la palabra, es como la frase famosísima de profundo conocimiento, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Atrévose Radio. Atrévose Radio, dentro del error que es la individualización de los procesos comunicacionales o la facturación de una complicidad, termina siendo eso, una complicidad de gente que en un momento determinado no tenía nada que hacer, que estaban hablando sobre violencia de género, y eso generó la necesidad de que hubiesen voces femeninas que pudieran contar la realidad desde su propia versión, ¿verdad? Desde el punto de vista de las mujeres. Y también tumbó, es como Tres Voces viene siendo como esa fuerza que tumba el mito de que las mujeres de Santo Domingo Este no tenían capacidad de comunicar. Aunque había muchos intentos de comunicación, no hubo nunca un proyecto propiamente dicho de mujeres, hecho por mujeres. Pues yo ahí en Tres Voces solamente cedo el espacio y no participo ni en la producción ni en nada de lo que dice. Nunca lo hice antes. Solamente mi única participación fue el primer día, cuando se terminado el nombre y la línea, que luego no fue esa la línea, porque las cosas tienen su propia vida y se desarrolla como se desarrolla. O sea, la evolución es dentro del error, que es particularizar los esfuerzos comunicacionales. Y digo error, quizás algunos empresarios de la comunicación no lo van a entender, porque estamos viéndolo desde el punto de vista del capital y del dominio del dinero, y de conseguir dinero para mí. Yo creo que la comunicación no debería ser lo que genere el dinero. Yo creo que lo que genera el dinero debe ser otras cosas. La comunicación siempre tiene que estar libre de los intereses humanos, y a pesar de que pesa, porque a mí me ha pesado, uno tiene que decir las cosas como las ve, como las siente, como las entiende. Y imagínate que yo hablara con la gente como yo siento veo las cosas. Estaría hablando en un idioma totalmente desconocido, y la gente tiende a aborrecer o a rechazar todo lo que no conoce, lo que no entiende. Y por eso a veces uno prefiere quedarse callado y no decir todo lo que piensa o siente, porque lo siente diferente a como se ve. A Tres Voces es eso, exactamente una expresión diferente de la comunicación dentro del marco del error, que es la parcela y impacto municipal. Eduardo, siempre te hemos visto que tú eres público en tus posiciones. Ahora, de temas personales tuyos no sabemos nada, o por lo menos tus amigos cercanos sí, sabes, conocemos tu familia y todo,
pero ante la luz pública de la municipalidad y del país, porque tú solamente no eres un comunicador de Santo Domingo, es donde quiera que tú vas, te reconocen y conocen tu trabajo y tu impronta. ¿Cómo tú logras ese balance de ser público ante la comunicación y la política, pero en tu vida personal a ti nadie te conoce novia, nadie sabe cómo se llaman tus hijos más que tus amigos, tu mamá, porque sí, tu mamá, yo creo que la política de la familia es tu mamá. La doña sí, la doña es la figura pública de la casa de los reyes. Pero ¿cómo tú puedes hacer ese balance? En esa parte te parece mucho a mí, porque yo tampoco no publico, bueno, ahora sí. Es fácil, porque cuando tú entiendes lo que tú estás haciendo y para qué lo estás haciendo y cómo lo haces, entonces tú entiendes que hay cosas que hay que cuidar. Mucha gente se ha levantado, como dice la palabra de Dios, se ha levantado ejército a diestra y a siniestra por mí, tratando de hacerme daño, pero como yo tengo demasiadas puertas y todas casi cerradas, siempre, se le hace difícil llegarme a mí, pues imagínate que supiesen, ¿no? O que se hubiesen enterado de mis hijos, de mi familia, hubiesen dicho cualquier cosa de mí con el objetivo de hacerle daño a ellos, blindarlos a ellos. Mis hijos saben todo porque me dan seguimiento de cerca, ven todo lo que yo hago y hasta lo que coja, pero hacia el público no es relevante. ¿Por qué? Porque yo no puedo convertir a mis hijos en protagonistas de la historia de lo que yo hago, porque ellos tienen también que protagonizar su propia vida. Y yo podría ser un obstáculo para que ellos vivieran su protagonismo. La historia de la vida de cada uno de ellos la protagonizan. Que hay mucho dolor, claro que sí, porque quisiera tú estar todo el tiempo con ellos. Yo tengo la mala suerte de vivir lejos de ellos, por muchos kilómetros de distancia, y el proceso de tomar un avión, a mí que le tengo miedo a la altura, me resulta incómodo. Pero mis hijos son una suerte. Yo creo que no merezco tener los hijos que tengo. Bueno, debería ser que nadie merece tenerlo, ¿verdad? Pero yo siento que no lo merezco. Mis hijos son buenos, son gente buena, son gente criada con cierto nivel de valores, con cierto temor, y eso hace que sean correctos. Y cuidar eso es más importante que el proceso de comunicar. Yo preferiría no dejar de comunicar y no, si tengo que exponer a mi familia, pero no exponerla. ¿De dónde nace la fobia a los ratones, Eduardo, y a la cucaracha? Bueno, la fobia a los ratones y a la cucaracha sale de... Cuando tú vas a hablar de alguien que es malo, que es alguien bajo, dañino. ¿Tú piensas en ratones? Tú piensas en ratas urbanas, no en las ratas que se comen los mexicanos y otros sitios, otras tribus. Como la que se comió Anabel en China. Exactamente, como la que se comieron ustedes en China. Si no, tú hablas, la rata representa lo oscuro, un simbolismo propio también de la comunicación ancestral y los estereotipos que nos van insertando a nosotros en nuestra cultura, y crecemos y vemos eso. Y una cucaracha que se ha demostrado que es deliciosa, frita y bien sazonada. ¿Tú has comido? No, nunca no quiero. Yo de hecho le tengo pavor a las cucarachas porque representan eso mismo, representan lo bajo, lo oscuro, lo desagradable, lo asqueroso, pero a un nivel. Pero ellas son criaturas de Dios, Edward, ella la creó Dios. Entonces tú desprecias una creación de Dios. Eso merece un Mira, trago. vamos a ponernos claro. Todo fue creado Mira, por Dios. qué chulo está ese nombre. Vamos a ponernos claro. Vamos a ponernos claro. Todo fue creado por Dios, incluyendo las cucarachas. ¿Cómo? Incluyendo las cucarachas. Claro. Incluyendo los ángeles, derivados en demonios. O sea, yo pude haber criado un insecto, pero el insecto decidió vivir en las cloacas, en las oscuridades. O sea, que él no determinó su naturaleza, lo que tú quieres Como decir. no determinó la tuya. Dios No, te pero que dio a son ti una fines libertad. diferentes. No, tú no puedes culpar a Dios de las decisiones que tú tomaste. No, claro, no. Por consiguiente, Dios te dio la vida. Lo que tú hagas con ella es tu responsabilidad. Pero las cucarachas no razonan, Edward. Las cucarachas no razonan para nosotros. En el universo de las cucarachas quizás lo que no razonamos somos nosotros. Y ellas quizás no entienden por qué cada vez que nos van nos dan un zapatazo. No lo podemos dejar de ver de esta especie, porque esta especie cada vez que nos ve nos da un zapatazo. Pero, o sea, que el razonamiento tú tienes que ponerlo. Pasa mucho con algunos
charlistas y algunos profesores que quieren hablarle al público desde su propio conocimiento, de su propia visión, y cuando tú tienes que hacer es desnudarte. Hay una canción de Buena Fe que se llama que le gusta andar en cuero, quiero decir con el alma en cuero, porque hay que decir las cosas como son. Y cuando tú comunicas desde tu propia visión, pierdes de vista que tú tienes 200 visiones diferentes mirándote de frente. Entonces hacer clic con 200 maneras de ver el mundo es difícil. Entonces tú tienes que apelar al poder que lo une a todo. Pero a propósito de charla y de conferencia, tú en un tiempo intentaste hacer eso, ¿por qué no sigues? Yo entiendo que tú tienes mucho potencial para enseñar a otras personas, o la palabrita que te gusta mucho también, aprender y desaprender. Te corre mucho riesgo con eso. Pero tú no te puedes morir con ese conocimiento. Lo que pasa es que se corre el riesgo de que la gente empieza a pensar como tú, y si el mundo empieza a pensar como uno, cualquier situación normal, dentro de la normalidad que la gente llama, se puede convertir en una situación anormal. ¿Tú eres egoísta, Eduardo? Como todos los seres humanos, sumamente egoísta. Confeso. Sumamente egoísta. De hecho, el ego es algo con lo que hay que luchar todo el día. El ego te controla y el ego te chantajea, te hace chantaje contigo. ¿Y no te hace menos humano? No, todo lo contrario, el ego te hace más humano. Porque sí, claro, el ego está en todos los seres humanos. El ego lucha con la conciencia para vencer. Y desprenderse del ego implica un dominio de sí mismo a gran medida. La gente tiene que empezar a dejar de pensar para vencer al ego. Porque el ego vive exactamente ahí, en la estructura de tu pensamiento. Tú piensas desde el ego. Entonces, para tú poder vencer el ego, tienes que detenerte y mirar al que piensa dentro de ti y dialogar con él y convencerlo de que las ideas que están surgiendo no son propias, son originadas en el ego, y el ego tiene que ser vencido con las armas del propio ego, que es la conciencia, la razón, entender que el otro merece más, que el otro necesita más y que el otro está primero. Cuando una gente entiende eso, con hambre, entiende eso cuando no tiene un peso, cuando una gente entiende eso cuando no tiene agua potable, cuando no tiene dónde dormir, entonces esa persona lo tiene todo, aunque pareciera que no tiene nada. Pero la sociedad siempre va a luchar por calificarla de loco, calificarla de estúpido, calificarla de lo que sea. Imagínate, hay gente que ve a uno por como uno viste y lo juzga y saca conclusiones. Entonces te dan la palabra y se llevan una sorpresa y viene un crack y choca y dice, hay algo que en esa persona no está funcionando, porque mira el nivel de inteligencia, en cambio mira cómo vive, mira cómo viste, y digo yo, hay algo en ti que no está funcionando. Que quizás sí, el que juzga... Eduardo, ¿tú siempre compites? Pero conmigo solamente. ¿En serio? Sí, no parece. No compito con nadie más, yo entiendo que hay gente que representa... ¿O impones criterios? Defiende tus argumentos. La verdad sí necesita ser defendida y se pudiera defender por sí misma. Pero la verdad la tienes tú siempre. No, y muchas veces he luchado en contra de la verdad. Porque acuérdate que yo soy una persona en construcción, un ser humano que está en proceso de formación. Yo no puedo luchar, siempre voy a estar del lado de lo correcto, no siempre voy a estar ahí. Me pagan incluso para que haga fila del lado incorrecto. ¿Te pagan? He sido mercenario incluso de la mentira. ¿Te pagan? He sido pregón del veneno como todos. Es parte de un proceso. Es parte del proceso. No, Eduardo, tú sabes que este video es para mi canal de YouTube. Entonces, hay una pregunta que tú sabes que no se puede quedar fuera. Tu opinión sobre América Pérez. Diciendo la verdad. América es una mujer... Yo creo que la que impone soy yo. No, y cuando tú exiges la verdad no estás imponiendo nada. Okay. Mira, está la verdad y está lo que yo veo dentro de ese manto que llama la realidad, que no siempre es la verdad. Porque la verdad está compuesta por sugestiones, por suposiciones mías de lo que yo creo que tú eres, lo que yo creo que tú haces, o los motivos que yo creo que tú tienes para hacer o decir o hacer lo que haces. Yo creo que básicamente América es una mujer entrampada en el mismo sistema que estoy yo, que estamos todos, incluso el que está viendo este video.
hay niveles de trampa, hay gente que se va liberando de cadenas y se va abrazando a otras. América es una mujer que ha sufrido mucho por querer decir lo que piensa cuando lo piensa, debe sufrir más todavía, no está terminando de sufrir, apenas esto comienza. Entonces hay un compromiso, hay un pacto que uno hace consigo mismo, uno pacta con su conciencia de ser como uno cree que es, como uno cree que es correcto ser. América creo que hizo ese pacto y comete muchísimos errores como todo el mundo, es insoportable, como muchas veces somos insoportables, todos, vive mucho de las suposiciones, antepone lo que ella cree de la realidad que de la misma realidad. Eso hace que cometa errores de juicio, de cálculo, pero cuando América se compromete, todavía tiene corazón, cosa que le perjudica mucho, para que ser entendida por el entorno. Pero si ella entendiera que eso es lo menos importante, que la gente no va a terminar de entenderte y mucho menos de perdonar, que la gente sufre si tú fallas y sufre mucho más si tú lo logras, que la gente espera que se estandarice la mediocridad porque ahí somos todos iguales. Y es un ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo de los grupos de WhatsApp. América está en grupos de WhatsApp y discute con seres que son como los insectos que ella mencionó, y los reptiles, los roedores y los insectos. O sea, ahí es el único espacio en el que son iguales y ella le permite a esa gente que sienta que está bien, que ser mediocre, que ser perverso, que ser negativo, que injuriar, que mentir, que trabajar en contra de los otros, que asociarse y hacer asociación de malhechores para dañar a otro funciona. Entonces ella tiene que entender eso, ella tendrá que crecer algún día y duele crecer, porque crecer rompe cadenas y a ella le va a doler mucho porque los grilletes aprietan fuerte. Cuando tú lo rompes, la piel se involucra en ese proceso y no hay crecimiento sin dolor. Incluso los árboles, cuando me imagino que expanden y rompen la tierra para hacer sus raíces más grandes y largas, deben sufrir algún tipo de dolor, claro, en la conciencia de un árbol. Si fuéramos árboles quizás lo escucháramos dando gritos, pero no somos árboles. Entonces ese no ser quizás es la clave del entendimiento de todas las cosas, saber que tú no eres el otro y por consiguiente al final tú no sabes quién es el otro. Por eso los hermanos evangélicos dicen, no, porque usted vive en el pecado y usted sabe dónde yo vivo. Usted tiene una gentita idea de, porque ustedes le dijeron que esto era pecado. Pero acuérdense que antes esto se hacía y no había una ley que lo señalara. ¿Qué es lo que hace el pecador? La ley que la condena o el pecado en sí. Es la acción que hace lo que dice tu corazón, lo que determina las cosas. Y yo creo que ya está bueno de entrevista, América. Sí, nunca le había dado una entrevista a nadie. Conociendo a Hedda Reyes. Gracias, a Hedda. mi fan, que por favor que se suscriban a mi canal, porque el tuyo y que está. se suscriban al canal de América. Claro, que crezca el mío también. Gracias, Hedda.